Ya de allí, desde que nos sacaron del ataque que tuvimos allí, nos mataron un elemento abajo también. De allí estuvimos en la hacienda de Calderón, que ahí usted no podía cruzar los patios, porque de los patios cruzaba, lo pegaban. De allí usted tenía que andar, digamos, rodeando. O arrastre. Sí, porque no podía, y estaban todas las secadoras quemadas. Entonces ese día nosotros que lo estuvimos allí, lo desplazamos a un cerro hacia arriba, y el oficial vio con el visor, no, de arriba estaban atrincherando, no podíamos atacar porque eran como las 10 de la noche. Entonces dijeron de que no, estando allí, cayeron unos bombazos como a la 1 de la mañana, supuestamente ya nos habían visto donde nosotros estábamos. Cayeron unos bombazos, pero como nadie tiró nada, ni un disparo, todo el mundo tranquilo. En la mañana fue que topamos donde ellos estaban, ellos ahí tenían muertos, no los habían enterrado. ¡Hombre! Y entonces nosotros seguimos con ese cachorro, con ese cadete. Entonces de allí lo fuimos, logramos avanzar, pasamos y llegamos a, ellos nos fueron siguiendo y llegamos a lo que es el pueblo ese de Ocicala. Ahí estaba una señora, ya bien señora, con un palo, le hacía pacum, pacum, y entonces nosotros estábamos, ella estaba en una esquina de una casa, ella se corría de un lado a otro y no la podíamos ubicar, o sea que lo agarrábamos a pija de aquí para allá, se obtenía en otra esquina, entonces, y no podían llegar por la distancia. Entonces cuando la agarraban a pija para acá, se corría para este lado, y ya bien señora, con un palo. O sea, no era una muchacha, era una señora. Era una señora como de unos ya 60 y la... para allí quizás, estaba bien señora. Mira, viene unos compañeros se fueron dando vueltas donde la podíamos encontrarla. Y vino la señora cuando le dispararon aquí. Yo no le podía disparar con la 60 porque ahí esa casa había gente. Acuérdense que tiraron una cosa, una gente que no tenía nada que ver. No, entonces viene, no, hombre, y un compañero, era un sargento de por sí, se llamaba Adán Solís, que de por sí lo mataron. Ese la pegó. Le pegó un cuetazo aquí, mire, le pasó aquí, le dobló la costilla. Esto fue ese bombazo, pues. A esa señora la dejaron los guerrilleros y toditos se desplazaron. Lo estaban esperando en el puente Torola. Pero, ¿El puente? Sí, en el puente Torola, ahí no estaban esperándolo. Pero como eran estratégicos a veces los comandantes, no seguimos avanzando, ahí nos quedamos. Bueno, pero pasó y ahí nosotros nos volvieron a desplazar otra vez y lo retrocedimos buscando la antena y nos tiraron para el lado de, buscando otra vez San Luis de la Reina. Nosotros operando en esa zona íbamos, allá hay una parte que dicen el Cerro Las Mesas. Nosotros en el Cerro Las Mesas nos dimos verga en la madrugada, yo andaba a las 60. Entonces, estando allí, los fueron jalándolos, porque como eran estratégicos, nos fueron jalando los guerrilleros y nosotros llegamos a una parte cuando ya cayó la noche. Allá abundan unos palos que les dicen palos de Cabo de Hacha y habían unos cercos de piedra. Entonces nosotros íbamos avanzando, ya como a eso de la 1 de la mañana. Íbamos avanzando. Nosotros veíamos los postes así que se veían, pero eran postes de cerca. Nunca nos imaginamos que debajo de los palos de Cabo de Hacha, ahí estaban durmiendo los guerrilleros. Y el centinela pegó a Cachorro. Como él iba avanzando, Cachorro era listo. Cachorro era un tipo... Era buzo, andaba en la jugada. Entonces le gustaba andar a la cabeza, agarrar guerrilleros vivos. Entonces viene, íbamos avanzando. No, hombre, el centinela ese guerrillero lo pegó y se arma. Entonces, como la gran balacera, y nos dejan allá, Cachorro, no lo podíamos sacar. Y va. Y no ha de creer que en esa vez fue cuando 2 helicópteros chocaron en San Gerardo. No lo pudimos sacar, el helicóptero lo llegó a sacar como a eso de las 2 de la tarde. Y lo logramos sacar por último porque cayó en un nido de hormigas, todo lo picaron. Y mire, y lo logramos sacar, en esa hora lo iba a traer el avión. La que se nos murió. Era demasiado tiempo, logró llegar al hospital, pero fue... Él estaba sufriendo. Ahí. Entonces,
De allí fue cuando chocaron esos helicópteros en esa zona de San Gerardo. San Gerardo. Sí. Y yo le digo... ¿Ustedes estaban lejos de ahí? No, de ahí nosotros seguimos avanzando, pero estábamos un poco cerca cuando llegaron, pero yo no llegué al lugar de los hechos, solo vimos nosotros y nos informaron que los dos helicópteros, porque ya no los sentimos los helicópteros, ellos chocaron, como que se tocaron entre las hélices. Entre ellos, ¿va? Sí, entre ellos, entonces no es que digan que vayan así como decían. Que los bajaron. Que los bajaron, mentiras, y los helicópteros como que se acercó mucho uno de ellos y le pegó a la hélice, y ahí fue donde cayeron a tierra. Entonces, nosotros le digo, pues, no los bajaba la moral por eso, porque era entre ellos mismos, ¿va? Ahora, cuando hubo un ataque en esa zona, que íbamos para Hacienda de Petacones, sí le digo, allí en esa parte, nosotros perdimos un soldado. ¿Perdieron? ¿A qué se refiere? ¿Se perdió o...? Que los mataron un soldado allí. Entonces, a nosotros nos habían un día antes, nos quitaron el rancho. Había un cruce de calle y nosotros veníamos, una patrulla, veníamos con el rancho y en esa cruce de calle allí nos levantaron a pie. Y allí nosotros, claro, y hablando la mera el rancho lo perdimos. No nos llevaron el rancho, pues. La guinda que tuvimos. Entonces vienen y los arrinconaron y los venimos de regreso, quedando el soldado, no lo pudimos dar. Los venimos nosotros asesores y llegamos otra vez. Pero allí lo que había pasado, que habían habido cambios de comandante. Y allí lo que pasó fue de que mandaban muy lejos las patrullas y aquí que usted llegara a darle apoyo a una patrulla ya la habían agarrado. Entonces, cuando nosotros llegamos de regreso, nos trajeron los camiones de regreso a San Miguel. Estando ya aquí en la brigada, llegó mi coronel y dijo que nos iban a dar más licencia, pero que el elemento lo teníamos que recuperar. Todo el mundo dijo que sí. Démosle y nos meten aquí por triunfo. Llegamos a la boca. Ya había quedado. Ya quedó, el camarada se lo llevaron, daba una camiseta que hacía el cazador. Mire, cuando nosotros llegamos a Cesori, a la Boca Calle, como a las 9 de la noche, ellos, la guerrilla ya se había acabado el batallón Tecana de Santana, ya lo habían hecho leña. Entonces venían desplazándose en un camioncito, de unos famosos camioncitos Dina, de 6 toneladas. Entonces cuando ellos venían, nosotros llegamos, dijo el teniente, dijo, tengan cuidado, dijo, los iban metiendo por 4 al pueblo, por cuatro, y que todo el mundo se fuera escondiendo, porque en el parque habían guerrilleros. Y no hay que creer que el camioncito venía, pero como en eso, acuerde que siempre vemos elementos que no andamos en la jugada. Se cruza un soldado en la calle y todavía los guerrilleros le dijeron, compa, nos vemos, compa, le gritaron, creyendo los guerrilleros. ¿Qué era de ellos? Sí. Cuando solo la entrada de ese pueblo, hay una entrada aquí y una entrada así, y hay una casa como en una cuchilla. Allí de por sí yo recuerdo que había un palo de cutuco, ahí estaba ese palo, y a este lado está la escuela. Mire, él se había quedado el teniente aquí cuando el camión pasó así. Él que abandona la oscura así, dijo, se nos va, dijo al teniente. Lo agarramos a pila. Yo de donde estaba con las edemas y como en las tratadoras se ve dónde está pegando. No, hombre, no de se arma que gran balacera. Pero mira, a pesar de eso, siempre hay unos que sobreviven, que no les conviene morirse, porque hubieron unos que se desplazaron y en el cementerio quedó uno que estaba pegado. Pero como en la noche no lo podíamos llegar a ver, porque en las emboscadas era bien peligroso. Habían guerrilleros que no morían, pero ellos sabían que estaban en esa emboscada. Llegaban los soldados a darle vuelta, ellos tenían las granadas en la mano, solo le daba vuelta a la granada, ¡pum! Él sabía que se iba a morir, pero se los iba a llevar a los demás. Eran listos, pues. Entonces vienen... ¿No les importaba morirse? No, pues si no les interesaba. Está en la guerra y estamos aquí bajo de este juego. Entonces ellos ya tenían preparado la emboscada. No se podían ir porque al correr se sabía que los mataban. Y lo que hacía era, lo que les interesaba eran ellos matar más elementos. Sí. Entonces vienen ellos, quedaban con las granadas en la mano para tirarlas.
Entonces, viene y esperamos que amanezca, que de por sí es un sábado para caer domingo. Miren, la mañana que empezó a llegar la gente que llegaba a comprar ahí, nos dijo un señor, miren, dijo, ahí en el cementerio, dijo, es un guerrillero y está baleado, dijo, tiene fusil. Y los vamos nosotros, mire, dijo el teniente que echáramos un patrullaje y los vamos a buscarlo. No, hombre, si lo hallamos en una tumba y de la tumba nos va a ganar un tiro. Los pegó a un soldado, pero le pegó en esta parte de aquí como que se le fue entre cuero y carne. ¿Y dónde lo podíamos sacar? Hasta que un compañero le tiró una granada de mano. Ahí acabó. Y todos los demás se fugaron. Solo por eso le digo que esos eran esos elementos. Pero le hizo huevo el baboso ahí un ratito. Huevo. Entonces viene toda la noche, pasó allí, pues, y él pasó toda la noche, pues. Sí, y el ataque de ese carro de emboscada fue como a las 9 de la noche. Ah, y lo que le quiero decir, que como siempre hay elementos, pa. Mire, después de eso, después del ataque, mire, no ha de creer que había un palo, como en ese palo de Cutuco, allí dormían una gallina. Ajá. Y no ha de creer que se tiró un gallo, y el gallo corrió entre oscuro y claro, corrió así en las patas de unos soldados, y sale un soldado y le dice, mi teniente guerrillero, le dijo, la grande ráfaga, y le dijo, al gallo. Al gallo, y era un gallo, y el gallo ni pegó al gallo. ¿Ni le pegó? No le pegó al gallo, entonces el gallo se metió así en un rincón de esa misma casa, así, y se antes no le pegó a otro camarada. Antes no valió a un camarada, porque más vale que el animal ya había pasado, si no le pega a otro camarada. Entonces, le digo, de que nosotros, gracias a Dios, pues, sufrimos ese ataque, pero miren dónde estamos. Y aquí estamos, gracias a Dios, pues ahí estamos haciendo la lucha por siempre. Pero nunca le tocó ver algún camarada que en medio del desvergue así y dijera, puta cabrón, disparado, que no. Nunca hubo alguien que se le cortara, no hubo alguien que de principio o de repente como que o alguno que tal vez acababa de fumar y le diera palidón. Nunca vio un tipo de cosas de esas así como... No, todos los camaradas, compañeros que anduvimos, pues toditos, gracias a Dios, teníamos los nervios puestos, porque no hubo alguien que se cortara, todos volábamos verga. A veces incluso nos hacía falta cuando no lo dábamos verga. Pasaban 2, 3 días. Que ya, entonces el ritmo de uno era ese. Era que se oyeran los pacunes, pues, que se oyeran los galiles, pues, de los que ellos usaban. Y nunca nunca capturaron así como alguna bicha, cipota, o bicho que lo agarraran como... Ya me contó que agarraron una, sí. Además pero nunca tuvieron a un prisionero ustedes varios días. No, fíjese que no, porque como los prisioneros uno los daba. Los entregaba rapidito. Sí, lo que sucedió, lo que le iba contando de eso que fuimos a recuperar de ese camarada, a esa zona, mire cómo son las cosas. Llegamos a una planería, pero arriba había un cerro. En el cerro había una casita, pero nosotros solo se veía nomás en los muy techos. Íbamos avanzando. Llegamos por unas vaguadas así, mire, y ahí en ese cerro dormimos. Vimos a un guerrillero en una planería, allá a lo lejos, que estaba el centinela, era el centinela. Ese pobre guerrillero tenía, mire, un atado de dulce, un pedazo de dulce, no era ni el atado, un pedazo. Y tenía un poco de ajonjolín. Entonces esos comían. Entonces un camarada se fue y entonces el teniente dijo que no le fueran a tirar porque se iba a hacer el desparpajo. Pues. La idea no era esa. Entonces viene y quizás el guerrillero, que como se cansaban también, pues sí, éramos humanos todos y teníamos todos, pues, pánico. Mire, cuando cayó la noche, como había mara que le valía, nada que el dicho guerrillero sentado, le habían dormido, estaba. No, le quitaron el fusil así, tranquilo, ellos allá muchachos le dijeron así, y él creyó que era de los mismos. Entonces, bueno, no ha de creer que lo agarran vivo, y él nos dijo a dónde estaba el campamento, que era en esa casita.